«Compra una y llévate otra gratis», dijo el vendedor. El ganadero adquirió a las 2 mujeres apaches antes de que cualquier otro alcanzara a mover un dedo. Antes de entrar de lleno en la historia, no olvides dejar tu like y contarnos en los comentarios desde qué lugar nos estás viendo. El sol del mediodía caía sobre Red Butte con una quietud pesada, como si el día se negara a avanzar, convirtiendo el corral de trueque en un tramo interminable de polvo, tablones astillados, olor a sudor de caballo y un rastro de cerveza rancia que escapaba por la puerta del salón cada vez que se abría al paso de los hombres que salían a tomar aire. Las botas arrastraban, las espuelas tintineaban suave. Las voces subían y bajaban en ráfagas irregulares. Era la hora en que las discusiones solían encenderse, cuando el tedio y el alcohol hacían a los hombres imprudentes. En medio de aquel calor, se encontraba una carreta vieja, con pintura roja desconchada y varias cajas apiladas a un costado. Junto a las cajas estaban 2 hermanas apaches, las muñecas atadas flojamente delante de ellas. Su postura delataba cuántas horas las habían obligado a permanecer allí, mientras los hombres rondaban como si inspeccionaran algo que creían tener derecho a tocar. La mayor mantenía la espalda recta, aunque el esfuerzo tensaba sus hombros. Su cabello oscuro, largo, caía en 2 trenzas adornadas con plumas y tiras de cuero, algunas ya desprendidas, su vestido de piel de venado, antes decorado con cuentas y flecos. Ahora estaba desgarrado hasta el cuello, con una abertura que bajaba desde el hombro hasta la curva superior de su pecho. A cada momento jalaba los lados del vestido para evitar que se deslizara más, la mandíbula apretada y la respiración firme pero inestable. Se llamaba Asha, tenía 25 años, conocida entre los suyos por ser la que cargaba con todo antes de pedir ayuda, incluso cuando ya no tenía fuerzas para más. A su lado, la hermana menor, Neily, de 19, se mantenía pegada como una sombra, temblando a intervalos, conteniendo el aire cada vez que uno de los peones del rancho soltaba una carcajada o dejaba caer la mirada sobre la tela rota cerca de su pecho. Su vestido también estaba rasgado en el borde y estirado a los lados donde alguien la había jalado antes, dejando ver más de su cuerpo de lo que ella hubiera querido. Cruzaba los brazos sobre el pecho con fuerza, intentando cubrir el daño en la parte superior de su ropa. Ambas estaban exhaustas tras 2 días, siendo llevadas de campamento en campamento, ofrecidas como mano de obra a cambio de mezcal, rifles o monedas, lo que el vendedor pudiera conseguir. No habían comido bien desde la tarde anterior, no habían dormido durante la noche, y no sabían qué les esperaba cuando apareciera el siguiente comprador. El vendedor, un sujeto grasiento con chaleco roto y botas rajadas, alzó la voz más que antes, buscando llamar atención mientras se secaba el sudor de la frente con el dorso de la mano. Buy one, get one free. 2 buenas trabajadoras por el precio de una. Llévenselas antes de que otro se las gane. Sonrió a los peones alrededor, fingiendo que aquel ofertón era un chiste que todos deberían celebrar. Los hombres rieron, algunos negando con la cabeza, otros acercándose, otros calculando qué podrían hacer con 2 mujeres asustadas a las que nadie iba a defender. Asha mantuvo el rostro duro, negándose a quebrarse, aunque el miedo le cerraba la garganta. Había visto ese tipo de miradas antes. Conocía esa hambre, sabía lo que esperaban, y también sabía que, pasara lo que pasara, tenía que mantener a Na a su lado. Neily nunca había sido sacada de su aldea. No sabía cómo sobrevivir a una multitud como aquella. Los dedos de Neily se movían nerviosos, las rodillas le temblaban. Murmuró algo en apache bajo el aliento, algo suave, un «por favor», que no alcanzó a terminar. Asha le apretó la muñeca con cariño, tratando de darle firmeza, aunque sus propias piernas amenazaban con doblarse. Un instante después, las risas de los hombres se apagaron cuando alguien nuevo atravesó el corral. Una figura alta avanzó entre la polvareda, sin prisa y sin tratar de llamar la atención, aunque la gente se abrió a su paso como si algo en él les obligara a apartarse. Sus botas eran viejas pero bien cuidadas,
el cuero ennegrecido por tantos años bajo el sol del desierto. Un abrigo gastado le caía abierto sobre una camisa de mezclilla. Llevaba un sombrero café, antiguo, de ala doblada, y cuando levantó un poco la cabeza, la luz señaló la cicatriz fina que recorría su mandíbula. Aquel hombre era Brant Hale, de 37 años, conocido en toda la región por dos cosas. Era reservado y jamás retrocedía cuando algo hería su sentido de justicia. Antes de retirarse a una vida de aislamiento, había servido como explorador para una unidad de caballería y después trabajó como peón de rancho en varios condados. Pero los años de guerra le arrebataron personas que jamás volvió a mencionar. Y la soledad que llegó después lo empujó a levantar un pequeño criadero, perdido entre cerros, a 2 días de cualquier pueblo. Había ido a Red Butte ese día para conseguir provisiones: sal, harina, un poco de alambre para las cercas y algunas herramientas, si aún le alcanzaba el dinero. Su plan era claro: comprar lo necesario y regresar antes de que oscureciera. Esa era su misión: conseguir lo básico y volver a casa antes del anochecer. Sin embargo, cuando entró al corral de intercambio y vio a las hermanas, su ropa rasgada, las manos temblorosas, la manera en que la menor intentaba esconderse detrás de la mayor, algo dentro de él se tensó como un resorte que reconocía el peligro. Un recuerdo que llevaba años evitando lo golpeó sin aviso. Una mujer a la que intentó proteger y no pudo. Una pérdida que aún cargaba como piedra atorada en el pecho. No miró al vendedor. Miró a las hermanas. Asha sintió aquella mirada. Se preparó, convencida de que era otro hombre queriendo comprarlas, revisarlas o agarrarlas. Pero en vez de eso encontró un par de ojos verdes, serenos, que la observaban con una firmeza tranquila. No había hambre, ni burla, ni crueldad, sino algo distinto, contenido. Algo que hizo que su espalda se aflojara apenas un poco sin que ella lo decidiera. Neily también lo miró, inquieta, esperando que dijera algo. Finalmente, Brant habló con voz baja y segura. ¿Cuál es el precio? El vendedor parpadeó sorprendido. ¿Por las 2? Pensé que querrías verlas de cerca primero. Pregunté el precio, repitió Brant, plano, sin pestañear. El vendedor dijo la cantidad. Demasiado alta, injusta, pero Brant no discutió. Metió la mano en su chaleco, sacó las monedas exactas y las dejó caer en la palma sudorosa del hombre. Sin regatear, sin mirar otra vez. El vendedor soltó una carcajada y retrocedió unos pasos. Son tuyas entonces. Suerte para mantenerlas calladas. Asha sintió que el estómago se le encogía con el comentario, pero Brant no reaccionó. Sus ojos nunca bajaron hacia su vestido roto. Permanecieron fijos en su rostro, dándole un respiro que ella no esperaba. «Vendrán conmigo», dijo con suavidad, dirigiéndose a ambas. «Las voy a sacar de aquí. Nadie vuelve a tocarlas». Los dedos de Neily se apretaron alrededor de la muñeca de Asha. Asha tragó hondo, dudando si confiar en aquella voz. Pero la alternativa era quedarse allí hasta que un hombre peor se acercara. Asintió una sola vez. Mientras avanzaban entre los peones, un hombre borracho estiró la mano hacia el brazo de Na, los dedos sucios listos para atraparla. Antes de que pudiera rozarla, Brant le sujetó la muñeca con un agarre firme y rápido. El peón se quedó paralizado, sorprendido por la fuerza repentina. Sin levantar la voz, Brant dijo: «No le pongas las manos encima». El hombre retrocedió soltando una maldición y sobándose la muñeca, pero Brant no volvió a verlo. Guió a las hermanas hacia su caballo, manteniendo suficiente distancia para no intimidarlas. Cuando Asha subió al petate detrás de él, su vestido volvió a deslizarse en el cuello rasgado, mostrando más de lo que quería. Lo sujetó de inmediato, el rostro ardiendo de vergüenza y rabia. Brant desvió la mirada con respeto, abrió su alforja y le tendió su abrigo. «Te cubrirá», dijo, nada más. Asha dudó un instante, sorprendida por aquel gesto inesperado de respeto, pero finalmente asintió y acomodó el abrigo sobre ella y sobre Neily,
anudando las mangas para que no se moviera. El caballo cambió de postura cuando Brandt montó y chasqueó la lengua para hacerlo avanzar. Las hermanas se apretaron una junto a la otra para no perder el equilibrio. La cabeza de Nailey descansó suavemente contra la espalda del ganadero, mientras Asha mantenía el agarre firme, intentando no depender más de él de lo estrictamente necesario. El pueblo quedó atrás poco a poco. Voces, polvo, risas. Todo se desvaneció. Brandt fijó la mirada en el camino, la mandíbula tensa. Sentía los temblores de ambas transmitidos por el movimiento del caballo, y aunque no dijo nada, ya tenía clara su decisión. No había salido a buscarlas. No quería cargar con nadie, pero tampoco podía dejarlas allí. No así. Y no permitiría que alguien volviera a llevárselas. No otra vez. No mientras él siguiera respirando. Los tres se internaron en el desierto abierto, donde el silencio parecía extenderse sin límites. Era el comienzo de un trayecto que ninguno de ellos había imaginado al iniciar el día. El sendero que salía de Red Butte se estiraba, largo y pálido bajo el sol de la tarde. Un tipo de camino recto que obligaba a cada viajero a enfrentarse a sus propios pensamientos, porque no había más que ver que matorrales secos, riscos lejanos, y el espejismo ondulando sobre la tierra caliente. Brandt Hale mantenía al caballo en un paso parejo y tranquilo, cuidando que los brincos no lastimaran a las dos hermanas detrás de él. Percibía el leve estremecimiento en los brazos de Na, cada vez que sus manos se movían sobre el abrigo, y escuchaba la respiración contenida de Asha, cuando el animal bajaba por alguna hondonada del camino. Ninguna hablaba. Todavía no. Y Brandt no forzó conversación, porque reconocía lo apretado que el día había dejado sus nervios. Las dudas que cualquier oyente tendría en este punto, las mismas que el primer capítulo dejó en el aire, empezaron a formarse de manera natural en el silencio del trayecto. ¿Por qué estaban siendo vendidas? ¿Quién se las llevó? ¿Qué ocurrió antes de que él llegara? ¿Las seguiría el peligro? Y quizá lo más intrigante, ¿por qué Brandt las ayudaba si era un hombre que no confiaba en nadie y huía de las multitudes? Esas respuestas comenzaron a asomarse en pequeños detalles mientras avanzaba la tarde. La respiración de Nailey se hizo más estable tras una hora de camino. El calor del abrigo de Brandt cubría a ambas, pesado pero reconfortante. El aire se hizo más fresco cuando el sendero pasó por una franja de sombra proyectada por un grupo de rocas dentadas. Brandt aflojó el paso del caballo allí y miró por encima del hombro. ¿Van bien allá atrás?, preguntó, con voz tranquila y pareja. Nailey se sobresaltó al principio, luego asintió rápido, sin atreverse a hablar. Se aferró un poco más a Asha. Asha levantó apenas el mentón. Nosotras podemos. Gracias por sacarnos de ahí. Su español era cuidadoso, propio de quien aprendió escuchando más que leyendo. Su tono, prudente, como si no supiera si la gratitud era adecuada o peligrosa. Brandt asintió una vez. En Red Butte no estaban seguras. A ese vendedor no le importaba dónde terminaran. Asha aceptó esas palabras en silencio. Luego dijo algo que él no esperaba. Nos sacó del río, en el borde de nuestra tierra. Estábamos juntando comida. Llegó con 3 hombres, armas levantadas. Se llevó a las 2. Nailey apretó los brazos alrededor de la cintura de su hermana, un jadeo atrapándose en su garganta. Brandt no soltó una maldición, pero la línea de su mandíbula se endureció. La imagen se formó en su mente con claridad brutal. 2 mujeres sorprendidas, amenazadas, arrancadas hacia una carreta. Sabía cómo trabajaban hombres así. Atacaban a quienes estaban solos. No dejaban testigos. Una pesadez lenta se acomodó en el pecho del ganadero. ¿Alguien de su familia puede seguirles el rastro?, preguntó. Asha negó, y un destello de tristeza cruzó sus ojos. Nuestra gente mueve el campamento. No sabían que nos llevaron. Eso significaba que nadie vendría. La comprensión se reflejó en su postura. Brandt volvió a mirar al frente, guiando al caballo entre las rocas. El sendero se abrió entonces a un tramo más amplio.
La cabaña que él llamaba hogar aún quedaba a varias horas de camino, demasiado lejos para llegar antes de que cayera la noche. Levantó la vista hacia el cielo. Vamos a detenernos pronto. Hay que levantar campamento antes de que oscurezca. Neily se tensó. La voz de Asha salió más baja. ¿Nos vas a amarrar por la noche? Brand giró de inmediato, el rostro completamente sereno. No, yo no ato a nadie. Y agregó, apenas murmurando, no después de lo que han pasado. Las hermanas intercambiaron una mirada breve. Un cambio pequeño, pero profundo. Parte del miedo que cargaban comenzó a aflojarse. No desapareció, pero cedió un poco. Cuando el sol ya se hundía, alcanzaron un claro angosto junto a una loma baja. Brand detuvo al caballo con suavidad, desmontó y sostuvo las riendas para que ellas pudieran bajar sin caerse. La pierna de Neily tembló tanto que casi se desplomó. Brand extendió la mano por instinto, pero se detuvo antes de tocarla. Solo dejó su palma cerca, lo suficiente para que ella decidiera. Tras dudar unos segundos, Na colocó sus dedos temblorosos en los de él y permitió que la sostuviera. Asha bajó después, más lenta, firme, aunque su vestido roto volvió a abrirse en el cuello. Ajustó rápido el abrigo de Brand para cubrirse. Cuando sus pies tocaron la tierra, observó el claro con atención. Las rocas, las sombras, los arbustos. Revisaba en silencio si había emboscadas, huellas o miradas escondidas. Brand lo notó. También vio que Asha se colocaba instintivamente entre Na y cualquier cosa desconocida. Él fue hacia las alforjas y comenzó a montar un campamento sencillo. Un pequeño hoyo para el fuego, la cantimplora a mano, los lugares para dormir colocados con respeto, sin cercanía incómoda ni intenciones ocultas. Trabajaba sin ruido, con precisión, pero sus sentidos seguían alertas, revisando el camino por si aparecía polvo o jinetes. Cualquier señal de que el vendedor o los hombres de antes pudieran haberlo seguido. Sintió la mirada de Asha. Ella lo observaba con gesto calculador, como si quisiera entender el porqué de cada acción. ¿Cree que alguien vendrá por nosotras?, preguntó en voz baja. Tal vez, respondió él. Hombres así no aceptan perder dinero. Asha asintió despacio, respirando hondo para aceptar esa verdad. Entonces surgió la pregunta que cualquiera tendría en ese momento. ¿Qué pretendía hacer Brand con ellas? ¿Por qué no entregarlas a un sheriff? ¿Por qué llevarlas a su hogar? Él respondió con la sencillez directa que lo caracterizaba. Se quedarán conmigo hasta que decidan a dónde ir. No pienso regresarlas al pueblo ni entregarlas a nadie. Las miró a ambas, firme. Ustedes elegirán cuando estén listas. La garganta de Neily se apretó como si fuera a llorar, pero no lo hizo. En cambio, bajó la cabeza con un alivio pequeño pero real. Asha soltó lentamente el aire, y parte de la tensión se salió de sus hombros. Brand encendió el fuego, y el resplandor empujó la oscuridad temprana hacia afuera. Preparó algo de comida, carne seca, un pedazo de pan y unas pocas bayas, dividiéndolo todo en 3 porciones iguales. Al darle la primera a Na, ella la tomó con ambas manos, mordiendo rápido, el hambre evidente y sin vergüenza. Asha